Y hoy estaremos hablando sobre la tentación, un tema que a veces quizá no queremos que lo toquen o nos sentimos un poco ajeno a ese asunto, pero en la palabra de Dios el Señor nos enseña, nos adiestra, nos advierte las cosas que no le agradan a Él y las cosas que vienen, los asuntos que vienen, los ataques de parte del enemigo de Dios y del hombre, Satanás, para que estemos advertidos, para que estemos preparados, para que estemos protegidos y blindados contra esos ataques furiosos del enemigo. Así que estaremos tratando sobre el tema de la tentación, las tentaciones. Y en la introducción de ese programa que hablamos sobre los dos temas, dijimos que todo ser humano que ha venido a esta tierra, que ha pasado por aquí, incluyendo al Señor Jesús, han pasado y hemos pasado y pasamos por tentaciones. O sea, somos tentados en cualquier área, en cualquier momento de nuestra vida. Entonces, realmente estamos definiendo, perdón, estamos definiendo qué era la tentación, de dónde venían, por qué y quién era el incitador a la tentación. Entonces, realmente la tentación, definiéndola de una forma teórica y luego sabiendo que es así en la práctica, la tentación es toda incitación a pecar, toda incitación a pecar, a hacer el mal. Naturalmente, el objetivo de Satanás es, cuando nos presenta la tentación, es que caigamos en ella y la desarrollemos y ¿cómo se llama? Y podamos ejecutarla. Ese es ese es su deseo, ese es su objetivo de Satanás. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque con ello, al nosotros caer en la tentación y ejecutarla o desarrollar esa tentación, estamos desobedeciendo a Dios. Estamos desobedeciendo la palabra y la voluntad de Dios eminentemente. Así que por eso es que Él se empeña, busca todas las estrategias, toda la astucia que tiene para hacernos caer en tentación. Ahora bien, el Señor, Dios Dios ni puede ser tentado ni tienta a nadie. Ahora el Señor permite que venga la tentación. ¿Por qué? Bueno, porque es una forma de probarnos a nosotros, probar nuestra obediencia a Dios. Es una forma de probar nuestra obediencia a Dios. Y el ejemplo número uno, lo citamos aquella vez, fue el Señor Jesucristo, el Señor Jesús. Fue tentado por Satanás, ¿para qué? Para que desobedeciera a Dios. Por las tres tentaciones que le hizo, el objetivo era que él desobedeciera la voluntad de Dios. Entonces, sigue igual. Cuando Satanás nos tienta, es para que nosotros desobedezcamos a Dios. Rompamos ese principio de obediencia a Dios y desobedecer a su voluntad y a su palabra. Eminentemente es así. Entonces, aquella vez hablamos de la primera tentación, que fue en el Génesis, que ya sabemos la historia, allá en el huerto del Edén, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hablar en un sentido de una introducción más? Bueno, que Dios no tienta ni puede ser tentado. Ahora bien, Dios no es que Dios no es que Dios nos impide realmente la tentación. Él sabe que vienen, pero la tentación que nos vienen no son tan fuertes que nosotros no podamos resistirla caer. En una ocasión, el Señor Jesús, hablando con los apóstoles, con sus discípulos, con su círculo, le dice, perdón, le dice a los discípulos, y inmediatamente quien está al frente es Pedro, pero le dice a los apóstoles que están con él, y dice, miren, Satanás
me lo está pidiendo a ustedes para zarandearos como trigo. ¿Qué le dijo el Señor? Ah, bueno, yo voy a pedir a Dios para que le libre de esa tentación. Yo lo voy a librar de la tentación. Yo voy a impedir que Satanás lo libre de la tentación. No, el Señor Jesús no dijo eso. El Señor no dijo eso en la palabra. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Pero yo voy a orar al Padre. Yo voy a orar al Padre para que le aumente su fe. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo? Cuando estamos con la fe débil, cuando nos debilitamos en la fe, somos muy propensos a caer en la tentación. No es a no ser tentado, sino a caer en la tentación y ejecutarla. Así que una forma o un medio de que nosotros podamos resistir la tentación es estar fortalecido en nuestra fe. Fortalecido en nuestra fe a Dios. ¿Y cuál otra más? ¿Cuál otra forma más? Que el Señor nos dice en su palabra para resistir la tentación. Bueno, vamos a buscar un texto bíblico aquí inmediatamente para que veamos lo que el Señor nos dice, y así podamos nosotros resistir esta tentación. Vamos a estar buscando el libro de San Mateo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, San Mateo, capítulo 26, a ver qué dice el Señor ahí. Vamos a ver. San Mateo capítulo 26, versículo 41, dice así, perdón, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, amén. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí está. Y esta cita bíblica en los demás evangelios está también, donde el Señor manda a que oremos y velemos para no caer, para no entrar en tentación. ¿Y por qué? Dice aquí, porque el espíritu está dispuesto a orar y a velar, hasta en vigilia, pero la carne es débil. Entonces, por medio de la oración y estar en alerta, velar es estar en alerta. Velar es estar en alerta. Por ejemplo, cuando nosotros vemos en los negocios de noche, en las oficinas o donde sea, vemos los guardianes que están cuidando en su tiempo de vigilia, de seguridad, pues ellos están alerta. O sea, ellos no deben dormirse, no deben distraerse porque corren riesgo de ser atacados, de ser, ¿verdad?, asaltados, etcétera. Entonces, el Señor nos dice que oremos y velemos. No solamente nos dice que oremos, orad y velad, para que no caigáis, para que no entréis en tentación. Entonces dice el texto, redundando aquí, porque el espíritu a la verdad está dispuesto. El espíritu, nuestro espíritu, que es la parte de las tres partes que somos formados, espíritu, alma y cuerpo, el espíritu está dispuesto porque es la parte que tiende a buscar de Dios. Es la parte de nuestro cuerpo con la cual nos comunicamos con Dios. Es la parte en nosotros que vela, que quiere, que busca de Dios. Pero la carne, hablando ya a nivel no de la carne del cuerpo, también puede ser aquí al cuerpo físico. A veces estamos cansados, estamos atrofiados, estamos deprimidos, o sea, nuestro cuerpo está cansado, agotado, porque posiblemente hayamos trabajado más de lo, hemos hecho un esfuerzo físico, humano, más de lo debido, y a veces estamos un poco agotados. Entonces, nos debilitamos en ese aspecto. Pero el espíritu siempre sigue estando dispuesto para la oración, para buscar de Dios, para estar alerta. Entonces, por eso el Señor aquí hace la advertencia que dice,
que velemos y oremos para no entrar en tentación, y el espíritu a la verdad dice está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil, la carne tiene tendencia a no hacer lo que el espíritu quiere hacer. La carne tiene la tendencia a desobedecer, a tener tendencia hacia lo carnal, hacia los placeres, placeres, hacia los deseos, hacia estas cosas que son contra Dios. Entonces, es débil para la oración y para velar la carne, pero tiene tendencia y es fuerte para hacer las cosas que no agradan a Dios. Para eso la carne es fuerte y tiene buen deseo, y tiene buen entusiasmo y buen ánimo. Pero para lo de Dios, la carne, que también puede ser sinónimo del alma, de ese hombre interno que soporta y que alberga todos los deseos, todas las intenciones malignas, siempre está dispuesto y es fuerte para hacer todo lo que no le agrada a Dios. Amén. Entonces aquí está claro lo que el Señor dice. Bien, también vamos a estar buscando un versículo de Santiago. Tenemos algunos versículos en el libro de Santiago que vamos a buscarlo. Santiago, vamos a buscar lo que dice el apóstol Santiago aquí, que nos habla sobre la tentación, y son, ¿cómo se dice? Son instrucciones que debemos atenderla, que debemos guardarla y que debemos obedecerla. Santiago capítulo 1, versículo 12. Vamos a ver. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, o sea, la tentación como prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Versículo 13, dice aquí: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Vamos a leer el 14, pero aquí vamos a tener que hacer una pausa. Vamos a leer el 14. Dice aquí: sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia, subraye eso ahí, cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El 16 da una exhortación y dice: amados hermanos míos, no erréis. Aleluya. Aquí el apóstol Santiago nos da una descripción, nos da una explicación vasta, muy extensa y muy explícita. Dice aquí que bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Qué quiere decir eso? Que no es fácil. Es difícil. Hay tentaciones que son extremadamente difíciles de aguantar, de soportar, de evitar. ¿Y por qué? Porque, como hablamos adelante, ese hombre adámico, ese hombre interno que tenemos nosotros, aún nosotros somos salvos, aún andamos en el camino del Señor, aún estamos actuando, haciendo, intentando cumplir y hacer su voluntad, pero está esa debilidad humana que vive en nosotros. El apóstol Pablo habla claro en una de sus cartas, que dice que, una lucha que tiene 24/7. Porque dice, una lucha que tengo conmigo mismo, porque quiero hacer lo que no debo, pero hago lo que no quiero. Entonces, es una lucha tremenda, hermano. Entonces, aquí dice la palabra que es bienaventurado, es dichoso
El varón que puede soportar la prueba. Ahora hay una recompensa aquí. Dice que cuando ya ha habido resistido la prueba de la tentación, no la prueba que hablamos en el programa anterior, que son las pruebas que vienen de parte de Dios. Aquí la tentación está como una prueba de Satanás para ver si caemos o no caemos. Entonces dice que Dios dará, el que resiste eso ya al final recibirá la corona de la vida al final. Entonces, que Dios ha prometido a los que le aman. A los que le aman. Entonces, dice aquí el versículo 13, que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Y por qué? Porque puede haber una confusión, puede haber un mal discernimiento entre una prueba y una tentación. Entonces, tenemos que tener claro cuándo estamos siendo probados de parte de Dios. Cuándo estamos siendo probados por Dios. Eso ya lo hablamos en el programa anterior de la prueba. Es algo muy diferente, muy distinto, la prueba que Dios nos permite que pasemos y que Él envía a las tentaciones que vienen de Satanás. Son dos cosas muy distintas. Pero hay un momento, hay circunstancias, hay situaciones que pueden parecerse. Que una prueba que viene de parte de Dios o una tentación que viene de parte de Satanás pueden tener cierta similitud, cierto parentesco, pero no es así. Tenemos que tener sabiduría, entendimiento, discernimiento de saber cuándo una prueba, la prueba viene de parte de Dios y cuándo es una tentación que viene de parte del enemigo. ¿Por qué? Porque podemos decir, podemos pensar, pero esta es una tentación tremenda que Dios me manda, que esta es una prueba tremenda que Dios me ha enviado, pensándolo o analizándola, definiéndola como tentación, y no es así. Las pruebas son siempre para beneficiarnos al final. Las pruebas son para edificarnos, para fortalecernos, y al final de la prueba para ser bendecidos. Igualmente, como dice aquí, al final de haber resistido la tentación, bueno, pues ya al final de la carrera, Dios dará la corona de la vida. Entonces, ¿qué dice aquí? Que cuando alguno es tentado, cuando somos tentados, no pensemos, no digamos que es de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco Dios puede ser tentado. Ahí está, es un principio. Dios no puede ser tentado, pero tampoco Dios no tienta a nadie, porque la tentación es para hacer el mal, es para pecar, ¿verdad? Entonces Dios no va a poner a nadie a tentarlo para que peque y caiga. Dios es justo. Entonces quien hace este trabajo, quien hace esta función es Satanás, es el enemigo de Dios, de la justicia, y por consiguiente enemigo de nosotros. Así que tenemos que tener bien claro esto, bien claro esta situación. Mire, las tentaciones están a la orden del día. En cualquier momento, nosotros en la casa, en el camino, en la calle, donde quiera, puede llegar una tentación. Ahora bien, hay algo que tenemos que tener claro. El enemigo tiene cómplice en nuestro ser, en nuestro cuerpo. Tiene cómplice o tiene parte de nosotros que son cómplices, que pueden ser cómplices, pero que también la usa si permitimos para que nosotros caigamos en tentación. ¿Cómo así, mi hermano? Dice, bueno, la vista, los ojos, podemos ser tentados, o sea, somos tentados y podemos caer en una tentación por medio de los ojos y de la vista. Es el número uno, ese es el sentido de nosotros. Nosotros tenemos 5 sentidos, ¿verdad? Que Dios nos dio para las diferentes funciones. Ahora bien, el sentido número uno que el enemigo usa, emplea y que aprovecha a nosotros, principalmente el hombre, para ser tentado, es la vista, los ojos. Número uno.
Segundo, el oído. El oído. Y tercero, la boca, la lengua. Esos son los tres sentidos que el enemigo se vale, o utiliza o aprovecha en nosotros para que caigamos en tentación. Ahora bien, aparte de eso, está en nosotros una parte que es muy especial, que el enemigo la usa y es el campo de batalla, es el campo de acción, es el campo que él aprovecha en nosotros, que es nuestra mente. Nuestra mente. El enemigo no puede saber lo que pensamos. No puede adivinar lo que pensamos. Es imposible porque él no es Dios. Él no es Dios. El único que sabe nuestro pensamiento, lo que pensamos, es Dios. Ahora, ¿qué sucede? Él envía esos pensamientos, esos dardos a nuestra mente. Y si logró penetrarlo, ya ustedes saben lo que pasó ahí. Ahí hay un gran peligro. Por eso que en la palabra son muchos los versículos, son muchos los textos bíblicos en Corintios, Romanos, donde nos habla de nuestra mente, que tenemos que tener nuestra mente blindada. ¿Y cómo, hermano? Pues lo dice la palabra, que llevemos cautiva nuestro pensamiento a la mente de Cristo. 2 Corintios capítulo 10, versículos 5, 6, por ahí. También en el libro de Romanos dice que debemos renovar nuestra mente, nuestro entendimiento cada día. Ahora bien, si tenemos nuestra mente, nuestro pensamiento cautivo, o sea, sujetado a la mente de Cristo, siempre pensando, hablando, diciendo, pero sobre todo pensando cosas positivas, cosas buenas, cosas que vienen de parte de Dios. En Filipenses el apóstol habla y dice, el apóstol Pablo habla y dice, mire, en todo lo que es digno, todo lo que es bueno, todo lo que es santo, todo lo que es agradable, todo lo que es de buen sentir, en esto pensar. O sea, en esa cosa debemos estar pensando. Porque si pensamos en otras cosas que no sean estas, hay problema. Hay problema. Entonces, esos pensamientos que son contrarios a la voluntad de Dios, que son contrarios a los preceptos de Dios, pueden meternos inmediatamente en problemas, porque el enemigo está aprovechando. Ok, está pensando en algo que yo tiré por ahí y esa señal la cogió, como si fuera un radio, un emisor, algo, una frecuencia, la tira ahí al aire, la tira inmediatamente, usted la capta, le da entrada, y hay problema. ¿Por qué? Porque puede ser ejecutado. Ese pensamiento maligno, ese pensamiento que no viene de parte de Dios, lo dejamos entrar a nuestra mente y ya sabemos lo que va a suceder. Por eso es que nuestra mente debe estar siempre pensando en cosas referentes a Dios, a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios, a la escritura, ¿verdad? Cánticos, oraciones, himnos, cosas que mantengan nuestra mente ocupada en lo que es de Dios. Porque a veces, aunque no estemos pensando en algo que es de Dios, por ejemplo, algo secular, un trabajo, una función por ahí, bien. Pero si inmediatamente soltamos esos pensamientos y el enemigo aprovecha, la mente está vacía, no está pensando en nada, ahí manda los dardos. Esos pensamientos maquiavélicos, esos pensamientos destructivos para nosotros, hablando espiritualmente. Entonces, amados hermanos, el enemigo es astuto. El enemigo es astuto. Y hay una cosa que el enemigo siempre tiene presente. Hay algo que el enemigo no olvida. Y eso lo tiene presente siempre. ¿El qué, hermano? Antes, cuando no éramos de Cristo, cuando andábamos en el mundo, haciendo la voluntad de la cosa del mundo y del enemigo, el enemigo veía, y lo veía, porque estábamos del lado de él, en su campo, en su mundo. Él sabe todas las cosas que nos agradan, todas las cosas que nos gustaba hacer, por las cuales tenemos preferencia. ¿Estamos entendiendo esto? Él sabe eso, él no olvida eso. Pues inmediatamente nosotros venimos a los pies del Señor, venimos a los pies de Cristo.
Él comienza a presentarnos esas cosas en las cuales nosotros nos deleitábamos como pecado, como pecado. Todas las actividades, todas las debilidades humanas en cuanto al pecado, Él comienza y la tiene archivada ahí, ¿verdad? Y comienza a presentarla, a presentándola en cualquier momento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quiere hacernos caer en eso mismo que hacíamos. Eso es tentación. Eso es una, ¿cómo se llama? Un camarón, un caramelo, pero con el veneno dentro. Con el veneno adentro. Es así, para que lo tomemos. El pez le tira un camarón bien bonito, una cañada bonita, pero tiene dentro el anzuelo. Entonces, tenemos que tener discernimiento. Tenemos que tener una vida espiritual activa y bien protegida con el Espíritu Santo, porque hay riesgos, hermano, hermana. Hay riesgo de caer. ¿Cuántos hombres grandes, hablando a grandes no por tamaño, grandes y de gran magnitud en la obra de Dios, cayeron desde el futuro y todavía caen y están cayendo por las tentaciones que le llegan? No importa el tiempo que un cristiano o cristiana tenga el camino de Dios, no importa, no está exento de caer en una tentación. Porque la palabra es clara y dice, el enemigo anda cada día alrededor de nosotros, como león rugiente buscando a quien destruir. El enemigo está observando todo nuestro movimiento, todas nuestras actividades, pero tiene la de él por dentro. Tiene ese saco, ese bulto, esa canasta llena de todo tipo de tentaciones, para en cualquier momento presentarla, ofrecerla, ofertarla a nuestra vista, a nuestro oído y también a nuestra lengua. Porque vemos cosas a veces que nos hacen pecar si le damos entrada. Si nuestra mente no está blindada, nuestro corazón, nuestra alma, no está blindado, podemos caer. Cuando escuchamos cosas también que tienen su veneno, también le damos entrada, podemos pecar, podemos caer. Y a veces vemos cosas, situaciones que no tenemos que hablarlas y las decimos. Ahí estamos también pecando. Oiga bien, oiga bien. El enemigo tiene todos esos medios en nosotros, Olusa, para hacernos caer, para hacernos tropezar. Entonces tenemos que estar, ustedes se acuerdan que Jesús dice en los evangelios, si un ojo de nosotros puede hacernos caer, ¿qué dice? Mejor que entremos al reino de los cielos con un ojo. Si un pie no puede hacer caer, corta ese pie y entrar cojo con un solo pie en el reino de los cielos. Si una mano no puede hacer caer, cortar esa mano y que entremos al reino de los cielos con una mano. Esto no es literalmente, no es que usted vaya a agarrar un puño, una puya y porque los ojos le están haciendo sacarse el ojo. No, eso es una figura. Igualmente el pie. La pierna, no usted se va a cortar el pie porque el pie quiere entrar a un lugar que no debemos entrar y usted, bueno, como el pie quiere entrar para allá, usted tiene que mocharse ese pie. No, hay un control para ese pie, hay un control para mi ojo, hay un control para el oído, hay un control para la boca. Eso no está por su cuenta. Nuestra mente, nuestro espíritu, que está lleno de Dios, que muere el Espíritu Santo, controla esto. Si nosotros dejamos, si permitimos que Él lo controle, que Él nos ayude en eso. Pero si no se lo permitimos, tenemos libre albedrío. Dice, bueno, si tú decides, yo te estoy ayudando para que no haga esto, o no piense esto, o no diga esto, pero si tú quieres hacerlo, Dios respeta la decisión de todo ser humano. Sea cristiano o no sea cristiano, Dios respeta esa característica, ese atributo que puso en nosotros, el libre albedrío, la libre decisión de hacer, decir, hacer lo que queremos. Pero hay una cosa, nosotros sabemos la consecuencia de lo que hacemos.
Sabemos la consecuencia de lo que hacemos. No nos podemos hacer que los inocentes, los chivolocos, no. Eso es esta segunda parte que tenemos ya en el tema que hemos estado tratando hoy. Un tema extremadamente importante para nosotros, porque Dios nos advierte en su palabra, nos dice, nos advierte, nos da las instrucciones de cómo nosotros defendernos, ¿verdad? De la malicia, de la astucia, de los ataques del enemigo. Así que usted, ahorita leímos en Santiago, esta parte que vamos a concluir ahora, en de la palabra, y dice aquí que nosotros tenemos que estar con nuestra mente blindada, nuestra vista, nuestros ojos blindados, nuestro oído blindado, nuestra boca cerrada, esa lengua en su sitio. ¿Por qué? Porque todos estos son instrumentos, parte de nuestro cuerpo que Dios ha puesto en nuestro cuerpo, ¿verdad? Para beneficiarnos, y el enemigo la utiliza o usa ese transporte, ese medio, esa vía, para que nosotros caigamos en tentación. Así que tenemos que cuidarnos en ese aspecto, cuidar esos órganos o miembros de nuestro cuerpo que no sean usados como canal de maldición. ¿Por qué canal de maldición? Porque si somos tentados, caemos en la tentación, ya estamos en pecado, hemos pecado, ya estamos en maldición. Naturalmente, porque ese es el objetivo que Satanás quiere. Ese es el objetivo. Entonces, tenemos que cuidarnos, amados hermanos. Tenemos que cuidarnos. Mire, todo creyente, Jesús fue tentado, dice la palabra, Hebreos 4:15, dice que Jesús fue tentado en todo. Óigase esto, tentado en todo. Y las tentaciones del principio hasta ahora siguen siendo tentación. Que ahora tienen cierta connotación de que ahora hay más medios, más formas, más estrategias del enemigo usar tentaciones que quizás antes no la habían, ¿verdad? Entonces, pero siguen siendo tentaciones. Siguen siendo tentaciones para que caigamos en ellas y nosotros no podamos, ¿verdad?, caer en ella. Vamos a buscar el libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. A ver, ¿qué dice ahí? Primera Corintios, capítulo 10, versículo 13. Dice acá, Primera Corintios, dice lo siguiente, capítulo 10, versículo 13. Dice así, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Wow, qué versículo más bello, más bonito de parte de Dios. Dice aquí que no nos va a sobrevenir ninguna tentación tan grande que no sea humana, que no la podamos resistir, ¿verdad? Porque la tentación no viene de parte de Dios, no es del cielo. Entonces dice aquí que no nos va a sobrevenir ninguna tentación que no sea humana y que nosotros no podamos resistirla. Y además de eso, que conjuntamente con la tentación, el Señor nos dará la salida para que podáis soportar. ¿Y cuál es la salida? Ya nosotros hemos hablado. Por ejemplo, otra forma de nosotros soportar, de resistir la tentación, Santiago 4:7. Santiago 4:7. ¿Qué dice Santiago 4:7? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Ahí está. Someteo a Dios, obediencia, humillación, fidelidad a Dios. Y dice que resistamos al enemigo, al diablo, y de vosotros huirá. Si no estamos sometidos a Dios, si no estamos en obediencia a Dios, es imposible resistir al maligno. Aquí lo dice, resistir, someteo a Dios. Es una orden, es una palabra, un mandamiento, para que podamos resistir al diablo. Ahora, si estamos sometidos a la voluntad de Dios, a la obediencia a Dios,
él no va a resistir, tiene que irse, porque vamos a tener un círculo, un blindaje que nos rodea, que él nos resiste y se tiene que ir. Bien, ahorita nosotros hablamos de Santiago sobre lo que él dice aquí, Santiago capítulo 1, versículo 14. Dice aquí, sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, o sea, ejecutado, da a luz la muerte. ¿Qué es la concupiscencia? ¿Qué es la concupiscencia en nosotros? Mira, pero ¿qué? ¿Cómo que la concupiscencia? Mire, la concupiscencia, eso está en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro sentido. ¿Y qué es? Mire, ese sentir fuerte, un sentir fuerte de deseos, de diferentes deseos, no bueno. Esto es un exceso de deseos que no agradan a Dios, o sea, desagradables a Dios. Ese sentir fuerte en nuestro ser, nuestro corazón, en nuestro interior. Ustedes saben que Jesús dijo que todos los malos pensamientos, todos los adulterios, fornicación, todas las cosas malas provienen del interior del hombre. Eso es la concupiscencia. Eso es la concupiscencia. Dice aquí que todos estos deseos son pecaminosos. Son todo para desobedecer a Dios. Dice aquí, son apetitos desordenados de placer y de desenfreno. Eso es la concupiscencia. Bien, ¿cómo controlamos esa concupiscencia? Cuando vienen esas tentaciones de parte del enemigo, no darle entrada a nuestro interior. Porque inmediatamente le vamos a dar entrada a nuestro interior, se activa la concupiscencia en nosotros. ¿Y qué es la concupiscencia? Lo que hemos dicho, ese desenfreno, ese deseo desenfrenado, ¿verdad? De hacer cosas malas, de pecar, en todos los aspectos, en todos los aspectos. Entonces son deseos y placeres desordenados. ¿Y qué? Que nos hacen pecar. Ahora hay una aclaración que podemos hacer. Siempre la concupiscencia está más en el orden de la sexualidad. Oiga esto, siempre la concupiscencia tiene más efecto o es más destructiva o es más dañina en el ámbito, en el orden de la sexualidad y la inmoralidad. Ahí es el peor daño, ahí es el peor efecto que hace en la parte sexual. ¿Y cómo así, hermano? Todos los deseos sexuales indebidos que vienen a nuestra mente y le damos entrada, todos los deseos de inmoralidad del tipo que sea, sexual, social, moral, entonces abarca más en ese sentido. Ahora bien, por eso es que dice aquí la palabra que tenemos que tener cuidado con la concupiscencia, porque cuando la concupiscencia, ¿verdad? Ha concedido ese pensamiento, se han reproducido y se reproducen en los hechos, da a luz el pecado. ¿Y el pecado qué produce? Siendo consumado el pecado, siendo realizado, siendo ejecutado, da a luz la muerte. Es decir, que si nosotros no controlamos nuestra concupiscencia a través de blindar nuestra mente, nuestro pensamiento y nuestro sentido, indudablemente vamos a caer en pecado, se va a concebir el pecado y eminentemente el resultado es la muerte. Bien, amados, por esta tarde hemos concluido. Esperamos que el Señor le haya bendecido grandemente con esta palabra de edificación, de fortalecimiento, aclarando las cosas que la palabra dice. Padre amado, te damos gracias, buen Dios, por este momento, este tiempo especial
que tú nos has concedido estar aquí. Bendice a cada uno de los que haya estado en sintonía, en el nombre de Jesús. Feliz tarde para todos.